Bueno, bienvenidos a todos a este encuentro, a este webinar, suplemento nutricional durante la gestación y la lactancia, el DHA como nutriente esencial, que es esta pregunta que nos propuso el doctor Cori y el doctor Hakim, y en nombre de FASGO, de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología Obstetricia y Ethical Nutrition, la división nutricional de Ruemers, le damos la bienvenida a todos, sobre todo en este viernes de fin de semana. En breves instantes vamos a estar iniciando el webinar y queremos agradecer a todos los disertantes, muy importantes para nosotros. Simplemente a modo informativo, ya lo mencionaron anteriormente, todos van a estar con sus micrófonos muteados para garantizar el audio de las disertaciones. Y las preguntas que puedan ir surgiendo en cada una de las charlas las pueden escribir en el chat. Luego al final el moderador, el doctor Hakim, estará compartiéndolas con los disertantes. Con respecto a los certificados, los mismos serán enviados a partir de mañana a sus casillas de email. Así que bueno, haciendo honor a los presentes, doy el paso al doctor Hakim, como lo mencionaron antes, vicepresidente de SOGIVA, prosecretario de FASGO, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Ramos Mejía, profesor de trocoginecología de la UBA, que va a moderar este encuentro, y bueno, personalmente agradezco a FASGO y a los disertantes por la buena predisposición y buen encuentro que tuvimos a través de esta temática. Así que bueno, Ale, te doy paso a ti. Muchas gracias. Gracias, Feli. Quiero aprovechar para también agradecer al doctor Roberto Castaño, que es nuestro presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, que es el que nos permite trabajar con libertad, traer las ideas, que la verdad que tenemos mucho con Patricia, algunas medio locas las ideas, pero estamos concretando muchísimas cosas, y la verdad que está yéndonos muy, muy bien en FASGO, y eso es lo que está haciendo progresar a FASGO, y poder trabajar tranquilos y en paz. Vamos a comenzar con el webinar, que es suplemento nutricional durante la gestación y lactancia, el DHA como nutriente esencial. Si querés poner el flyer, Feli. La primera charla la va a dar el doctor Héctor Cori, que va a hablarnos sobre lo que es el DHA, que es lo que estamos hablando del principio. ¿Qué es el DHA? Vuelvo a decirles que yo hace 3 semanas me lo presentaron, me sonaba mucho, pero me gustaría que alguien experto en el tema nos explique lo que es. El doctor Héctor Cori es experto internacional en vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, aplicaciones de vitaminas, formulación de estabilidad, inocuidad y análisis de costos. Tiene 36 años de experiencia trabajando para DSM, Nutritional Products, y es actualmente el director científico para Latinoamérica. El doctor es chileno. A continuación va a seguir el doctor Facundo Fiameni, que va a hablarnos sobre el DHA en el embarazo. El doctor Facundo Fiameni es ginecólogo y obstetra, médico de staff del Hospital Alemán y del Hospital Ramos Mejía, docente adscrito a la UBA y de los jóvenes prometedores en la obstetricia de Argentina. Hace muchísimos partos, todavía sobrevive a hacer muchísimos partos, y seguramente que después de hoy va a ser un experto en DHA en embarazo, así que Feli y Ariel vayan teniéndolo en cuenta a Facundo. Y vamos a finalizar con la doctora Claudia Scalice, que es la presidente de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología, es comisión directiva de SOGIVA, es staff de planta del Hospital Ramos Mejía del Servicio de Obstetricia, es la jefa de sección uroginecología y piso pelviano del Sanatorio Güemes, y como recién dije, es la presidenta de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología, y es la que nos va a hablar sobre los diferentes casos clínicos en el embarazo y el tema del DHA. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Sí, estoy todo lo preparado que podría estar, no sé cuánto pueda significar eso, pero aquí vamos. ¿Qué es el DHA? Ácido docosahexaenoico, a lo mejor no progresamos mucho con esa definición. También es un ácido graso. Y eso es, digamos, la tarea que tengo hoy, es poder dar un poco de contexto a dónde está el ácido graso. Muchos de ustedes probablemente saben, digamos, de estructura de ácidos grasos, pero nunca está de más recordar, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos de lípidos en general, podemos hablar
de nuestros lípidos, de dos tipos de lípidos, digamos. El doctor Huawei, que fue uno de mis maestros, ¿no es cierto?, me decía, ustedes no pueden ver el gesto, digamos, pero tomándose el pliegue del abdomen, decía, una cosa es esto, y decía, y otra cosa es esto. Las grasas de depósito y los lípidos, por ejemplo, los que hay en nuestro cerebro, son totalmente diferentes y cumplen funciones diferentes. Los lípidos de depósito en general son triglicéridos, lo cual significa que hay una molécula de glicerol, ¿no es cierto?, a la cual hay unidos 3 ácidos grasos, ¿sí? Y ácido graso básicamente no significa otra cosa que una cadena de átomos de carbono, ¿no es cierto?, en la cual en el punto terminal hay un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace, y hay otro grupo alcohólico, un COOH. En su forma más simple, el ácido acético o el vinagre, que mi amigo de DSM Argentina me dice que se produce con vinos chilenos, pero esa es una discusión que tenemos en privado, él y yo, es la forma más simple de un ácido graso. Entonces, decíamos que existen en su forma saturada y en la forma insaturada, y esto, digamos, lo vamos a ver inmediatamente a continuación. Pero este DHA es un ácido graso muy especial por cuanto es parte de esta propiedad que tienen muchos de ellos de poder orientarse, ¿no es cierto?, en términos de una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, que es extremadamente importante en la constitución de las membranas celulares, como vamos a ver a continuación. Decíamos entonces que existen los ácidos grasos saturados, y eso ¿qué quiere decir en español? Significa que no existe, salvo el doble enlace que hay entre el carbono y el oxígeno, no existe ningún doble enlace entre todas las moléculas de carbono. Todos son enlaces simples. En cambio, las grasas poliinsaturadas, ¿no es cierto?, o las grasas saturadas, tienen al menos un doble enlace entre moléculas de carbono. Y cuando son poliinsaturadas, entonces significa que tienen varias de estas insaturaciones. Entonces con eso vamos pudiendo entender qué significa este nombre tan complejo del DHA, que es ácido docosahexaenoico, que suena, digamos, realmente como trabalengua, pero vamos a ver realmente qué significa ese trabalengua. Y no está de más mencionar que también existen las grasas trans, que significa que alrededor de este doble enlace, la orientación hacia arriba o hacia abajo de los diferentes componentes constituye este otro tipo de isomería. Entonces decíamos que tenemos ácidos grasos saturados, en los cuales no hay dobles enlaces, o insaturados, ¿no es cierto? Y existen los monoinsaturados o los poliinsaturados, que son los que nos ocupan hoy. El DHA es un ácido graso poliinsaturado. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ácidos grasos saturados: butírico, caproico, caprílico, cáprico, etc. Pero lo que nos preocupa hoy son los ácidos grasos poliinsaturados, y en especial aquellos que se descubrieron, ¿no es cierto?, alrededor de la dieta de los esquimales, ¿no es cierto?, en que se vio que ellos eran menos proclives a enfermedades cardiovasculares, y eso se relacionó con un ácido un poco más corto que el DHA, que es el eicosanopentaenoico. ¿Y qué quiere decir eicosanopentaenoico? Que tiene, ¿no es cierto?, 20 átomos de carbono, ¿no es cierto?, y que tiene 5 insaturaciones. En cambio, el araquidónico, que es de la serie omega 6, y que quiere decir omega 3 y omega 6, significa que en el caso del omega 3, la primera insaturación está exactamente en el carbono 3. En cambio, en la serie omega 6, tenemos la primera insaturación en el carbono 6. Así de simple. Entonces, en el caso de nuestro docosahexaenoico, esta palabra tan complicada, docosa no significa otra cosa que tiene 22 átomos de carbono, y hexaenoico significa que tiene 6 insaturaciones,
y la primera de ellas es el carbono 3. Entonces, aquí está nuestra primera insaturación, y tenemos 6 de ellas, ¿no es cierto? Y eso le da ese nombre de docosa hexaenoico, y para poder hablar más simplemente, es el DHA. Ahora bien, mis profesores de nutrición, digamos, al decir yo que el DHA es un nutriente esencial, probablemente me corregirían y me dirían que es un nutriente condicionalmente esencial. ¿Por qué? Porque resulta que, en teoría, nosotros podríamos sintetizar a partir del ácido alfa-linolénico, ¿no es cierto?, que sí es un ácido graso esencial, a través de una serie de pasos metabólicos, digamos, que significa alargar esta cadena de ácidos grasos hasta 22 átomos de carbono y ir agregándole insaturaciones, podemos llegar al ácido docosa hexaenoico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta conversión es menor al 1%. Y entonces, por eso que yo me atrevo a decir que es casi un nutriente esencial, porque la conversión desde el precursor, que es el ácido alfa-linolénico, el cual ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la semilla de chía, es bastante ineficiente en los seres humanos. Ahora, este DHA es extremadamente abundante en los tejidos neurológicos. La retina también es un tejido neural, ¿no es cierto? Y también en los tejidos cardiovasculares. Fíjense ustedes que el DHA, conforma nada menos que el 97% de los ácidos grasos omega 3 del cerebro, el 93% de los omega 3 de la retina y hasta el 60% del corazón. El doctor Fiameni después se va a referir en mucho más detalle a las funciones de este DHA, particularmente, ¿no es cierto?, durante el embarazo, pero enunciemos por el momento que es importante en el desarrollo infantil, en la mantención cardiovascular, visual y en la función neuronal en todo este ciclo vital. Y las fuentes de DHA pueden ser a partir de algas o puede ser a partir de pescado. Nosotros siempre asociamos el DHA o también el EPA, ¿no es cierto?, el ácido eicosanopentanoico de los pescados, porque fue de ahí donde se aisló inicialmente. Sin embargo, el pescado es solamente un transportador, un concentrador de EPA y DHA, pero este lo producen inicialmente algas marinas. Y estas algas marinas, ¿no es cierto?, que son luego consumidas por el plancton, que a su vez es consumida por el pescado, es ahí, digamos, donde se va acumulando. Pero el original, digamos, la síntesis original a partir, digamos, es a partir de estas algas. Y existe, como les voy a mencionar hacia el final, se puede sintetizar acá también a partir de algas. Y entonces decíamos que el DHA es el lípido de las membranas, ¿no es cierto? Este ácido, ¿no es cierto?, tiene una configuración espacial bastante importante y es integrado a las membranas celulares, lo cual, ¿qué es lo que permite? En esta orientación hidrofóbica e hidrofílica, permite entonces que esta capa bilipídica conforme una semipermeabilidad de la membrana celular, lo cual es extremadamente importante porque eso permite que la membrana celular tenga una funcionalidad en la cual sí permite el paso de determinadas moléculas y no permite el paso de otras, como también permite otro fenómeno extremadamente importante que es la fluidez de membrana, que es lo que permite la transmisión por la superficie de la membrana, que es extremadamente importante en el caso de las neuronas. En el déficit, ¿no es cierto?, de DHA, porque vamos a ver, digamos, de que es bastante pobre nuestra dieta en DHA, nuestro cerebro va reemplazando DHA por otros ácidos grasos y se va perdiendo esta funcionalidad. Una de las cosas que son preocupantes en la situación actual es que cuando nacemos en la leche materna o en la fórmula infantil, la relación entre los ácidos grasos omega 3 y los omega 6 es más o menos de 1 a 5,6. Una parte de omega 3 por 5,6 de omega 6. Pero en la medida en que nuestra dieta se va haciendo más occidental, llegamos a
una relación de 25 partes de omega 6 por una de omega 3. Y eso es especialmente preocupante porque todos estos metabolitos de los omega 6 son altamente proinflamatorios, a diferencia de que los metabolitos de los omega 3 son antiinflamatorios, como son las prostaglandinas de la serie 3, los trombosanos y los leucotrienos, y últimamente se han descrito, digamos, las marecinas y las resolvinas, que son fuertemente antiinflamatorias. ¿Sí? Entonces, decíamos, digamos, de que toda esta conversión desde la forma más elemental o esencial de ácido graso, que es el alfa-linolénico, hasta llegar acá, necesita de una serie de enzimas, lo cual en personas, digamos, que por la variabilidad genética esta cantidad de enzima es baja, puede ser incluso menos del 1% esta conversión, como mencionaba. Entonces, en situaciones de alta demanda, como pueden ser, digamos, el embarazo y la lactancia, yo diría que es indispensable o esencial la suplementación exógena a partir de un suplemento de DHA. Y la ingesta de DHA es dramáticamente baja. Podemos decir, piensen ustedes que una referencia de ingesta de DHA es de más o menos 100, 200 miligramos en realidad, y salvo los países como Japón, en que los mayores de 8 años pueden tener 400 a 500 miligramos diarios de ingesta, en el resto de los países no hay ninguno que llegue siquiera a 100 miligramos. La OMS recomienda entre 100 y 240 miligramos en los niños muy pequeños. La IOM, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, 70, y en niños mayores de 8 años 120, 160, y en adultos 250 a 500. En nuestra Sudamérica, la ingesta de DHA está en promedio apenas en 38 miligramos, y si vemos algunos de nuestros países, digamos, podemos ver que con la lactancia materna no llegamos prácticamente a 50 miligramos de DHA, y sin lactancia materna, en realidad, es insignificante la cantidad de DHA que el niño consume, que es extremadamente importante en su formación neurológica y visual. Una de las ventajas del producto que estamos viendo hoy es que está fabricado, digamos, con una fuente sustentable de algas, que es una fuente vegetariana, a partir de DHA de una fuente vegetariana. ¿Y eso qué significa? Que es vegetariana, que es kosher, que es halal, que no es alergénica, que es naturalmente libre de contaminantes del mar, que tiene un montón de ciencia que se ha hecho con esta forma. Hay más de 100 estudios con esta materia prima, que es el Lives DHA, incluida en 99% de las fórmulas infantiles del mundo, y hay sobre 500 productos en el mundo. Está totalmente libre de problemas de seguridad, y además es sustentable porque es una fuente totalmente renovable y consistente. Solamente para ilustrarles, digamos, este concepto, en lugar de extraer de pescado, este DHA, ¿no es cierto?, se produce por fermentación a partir de algunas algas como esta que se llama la Crypteconidium, ¿no es cierto?, o también esta que se llama la Schizochytrium, y entonces en tanques de fermentación, en presencia de un flujo controlado de aire, nitrógeno, carbono, y en presencia de estas algas, ¿no es cierto?, se produce este DHA que luego, digamos, se diluye, se estandariza para poder ser comercialmente distribuida. Entonces, para redondear, DHA significa ácido docosahexaenoico, un ácido graso de 22 átomos de carbono, condicionalmente esencial, crítico entonces, como vamos a ver a continuación con el doctor Fiameni, para el desarrollo intelectual o neuronal en el niño, y también para su desarrollo visual. Muchísimas el doctor gracias. Facundo Fiameni, ginecólogo y obstetra, especialista, médico de staff del Hospital Alemán y del Hospital Raúl Mejía, docente adscripto en la Universidad de Buenos Aires, y nos va a dar uno de los temas que, después de haber entendido lo que es el DHA, ahora seguramente vamos a entender para qué podemos utilizar el DHA en el embarazo. Empezamos hablando de los ácidos grasos poliinsaturados, estos ácidos grasos que comentó el doctor previamente.
los debemos incorporar a través de la dieta, pues son ácidos grasos esenciales, y los incorporamos el omega 6 a través de los aceites vegetales, las grasas animales y la yema de huevo. En relación al omega 3, principalmente a través de los pescados, nueces y vegetales de hojas verdes. Bien, la síntesis de estos ácidos grasos, como detalló el Dr. Cori, se realiza a nivel del hígado con precursores, el ácido linoleico para el omega 6, que va a producir el ácido araquidónico. En cuanto al omega 3, el precursor es el alfa-linoleico, que va a producir el eicosa pentanoico, más conocido como EPA, la sigla, y posteriormente el docosa hexanoico, el DHA. Estos precursores que dijimos anteriormente, el linoleico y el linolénico, deben ser incorporados a través de la dieta, si bien su síntesis es defectuosa, es del 1%. El mayor aporte fetal es transplacentario, debido a que el feto tiene una baja capacidad de síntesis a nivel de su hígado. ¿Por qué nos importan tanto estos ácidos grasos? Debido a que producen eicosanoides, en el caso del omega 6, proinflamatorios. Sin embargo, en el caso del omega 3, produce eicosanoides antiinflamatorios. Un correcto balance en la dieta de estos eicosanoides disminuye la enfermedad en la paciente. Respecto a la relación de estos ácidos grasos, históricamente la relación de omega 6 y omega 3 era equilibrada. Actualmente hay un desbalance profundo y marcado de casi 25 omega 6 sobre un omega 3. La dieta ideal recomendada es hasta 10 omega 6 sobre un omega 3. Vemos en el gráfico inferior, a mayor desbalance, más posibilidad de enfermedad en la paciente. La fuente de ingreso de estos alimentos es a través de aceites de algas, pescados grasos, anchoa, sardina, salmón, arenque y atún. Con respecto al consumo de pescado y embarazo, sabemos que en el país hay un consumo de pescado per cápita de 5 kilogramos por habitante al año. Sin embargo, mundialmente hay un consumo mundial de 20 kilogramos por habitante. La recomendación para las pacientes embarazadas es por lo menos 2 veces por semana que ingieran pescado, idealmente 3 a 4 raciones por semana. En cuanto al consumo mundial de DHA, podemos ver que Argentina está muy debajo de los límites recomendados, los 250 miligramos día. Respecto a las embarazadas argentinas, el 73% de las pacientes tienen aporte insuficiente de estos ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué es tan importante el DHA? Porque es un importante componente de membranas plasmáticas con altas concentraciones, favorece su correcto funcionamiento y modula las membranas. Importante componente de ácidos grasos a nivel del cerebro, 97%, 93% de retina y hasta 60% a nivel del corazón. El pico de depósito en el embarazo es durante el tercer trimestre y el primer año de vida en la vida postnatal. La dieta materna es la principal fuente para el feto. Sin embargo, postnatal, la lactancia y las fórmulas infantiles. ¿Cuál es la importancia del DHA? Principalmente actúa a nivel de la sinapsis, mielinización, proliferación neuronal y desarrollo retiniano. Los beneficios en cuanto a pacientes embarazadas es una disminución del parto pretérmino y depresión posparto, estimula el desarrollo neurológico y visual fetal y mayor peso al nacer. Con respecto a los bebés, mejora la agudeza visual y el desarrollo cognitivo. Bien, con respecto al parto pretérmino, podemos decir que un aumento de ácidos grasos omega 3 genera prostaglandinas que producen relajación uterina. Con respecto al aumento de ácidos grasos omega 6, este libera prostaglandinas que generan contractilidad uterina y maduración cervical, por ende
mayor tasa de parto pretérmino. Este es un estudio, una revisión sistemática del año 2016 en que evaluaron pacientes tratadas con omega 3, DHA, en los cuales se evaluó la disminución significativa de partos pretérminos del 58% antes de las 34 semanas y 17% antes de las 37 semanas. También se destacó un mayor peso al nacer, de 120 gramos. Este es otro estudio en el que evaluaron dos grupos de pacientes, una con parto pretérmino antes de las 34 semanas y otras con parto a término, en el cual se dosó en sangre materna en las semanas 9 y 25 concentraciones de EPA y DHA, evidenciándose una disminución significativa en las pacientes que tenían parto pretérmino, concluyendo este artículo como la disminución de estas concentraciones de EPA y DHA es un factor de riesgo para el parto pretérmino. Esta es la guía del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual recomienda los ácidos grasos poliinsaturados para la prevención primaria y secundaria del parto pretérmino. Bien. Este es uno de los estudios más importantes en el año 2018, realizado por el autor Macrides, con 20.000 embarazos de bajo y alto riesgo, suplementados con ácidos grasos omega 3. En este estudio se constató la reducción del 42% de los partos pretérminos antes de las 34 semanas y el 11% antes de las 37 semanas. Concluye este estudio que es una estrategia efectiva la suplementación con DHA para reducir la incidencia de parto pretérmino. Posteriormente, al año siguiente, el mismo autor hace un estudio randomizado de 5.500 pacientes, en los cuales evaluó lo mismo. En esta ocasión no encontró diferencias con la suplementación y encontró aumento de parto pretérmino. Sin embargo, lo que refiere el autor, que el nivel basal de esta población fue superior a la media, por lo menos de un 20%, que esto mismo podría atribuirse a la ausencia de estos efectos beneficiosos. Por otra parte, agrega que el 80% de las mujeres australianas consume suplemento con omega 3. Y por otra parte concluye que las pacientes que realmente se ven beneficiadas son las pacientes que tienen niveles bajos de omega 3. DHA y crecimiento. En la misma revisión Cochrane que habíamos dicho, se observó un aumento de la prolongación del tiempo de gestación de casi 3 días y un ligero incremento al nacer del peso, casi 50 gramos. En cuanto a la preeclampsia, Simopoulos, en el año 1991, describió estos ácidos grasos poliinsaturados como precursores de prostaglandinas que modulan los efectos inflamatorios a nivel vascular, produciendo hipotensión. En la revisión de Cochrane, que anteriormente mencionamos, se observó una disminución no significativa con un bajo nivel de evidencia de la preeclampsia. Posteriormente, en el año 2020, en un metaanálisis de 10 estudios, 5.000 pacientes, se observó una disminución significativa de la tasa de preeclampsia en pacientes suplementadas con omega 3. Bien, DHA y lactancia. Este es un estudio realizado en La Plata, en el Hospital Sor María Ludovica, pacientes embarazadas de bajos recursos socioeconómicos, en los cuales evaluaron en leche materna el DHA, observándose niveles inferiores a lo recomendado de DHA en la leche materna. Por lo tanto, en pacientes que amamantan exclusivamente, los lactantes no alcanzaban el mínimo recomendado de DHA. En cuanto a la lactancia a nivel mundial, el DHA tiene oscilaciones entre 0,17 y 1%. Las embarazadas suplementadas con DHA tienen un aumento significativo en leche materna y también se observó aumento significativo a nivel plasmático y en los glóbulos rojos de los recién nacidos de madres suplementadas. Con respecto a la depresión, podemos decir que el DHA regula varios procesos, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, es un modulador de neurotrofinas y lo que pasa puntualmente en la paciente embarazada es que ante un déficit crónico de omega 3
más los requerimientos fetales, hay una disminución de la concentración de esto mismo en el sistema nervioso central materno, con disminución de los niveles de neurotransmisores en la corteza frontal, y en consecuencia se produce la depresión mayor. Este es otro estudio en el cual evaluaron pacientes embarazadas a las 28 semanas, se evaluó la concentración de omega 3 en los eritrocitos, evidenciándose en las pacientes que tenían menor concentración, mayor tasa de depresión a los 3 meses. En otro estudio, una revisión sistemática, en el cual incluyeron a 7.000 pacientes, se observó un niveles significativamente menores de omega 3 y aumento en la relación omega 6 y omega 3 en pacientes con depresión postparto, destacando la importancia de la suplementación con DHA, tanto para la profilaxis y la mejoría del tratamiento. En cuanto al neurodesarrollo fetal y postnatal, sabemos que 1 de cada 3 ácidos grasos es poliinsaturado, el 20% del peso neto corresponde al DHA, y el DHA representa el 40% de los ácidos grasos poliinsaturados. La barrera hematoencefálica es permeable a estos mismos, y como dijimos anteriormente, en el tercer trimestre del embarazo, los astrocitos nutren con DHA neuronas en formación. Estudios postnatales hablan de patrones de electroencefalograma mejores, mejor coordinación de ojo-mano y mejoría en los coeficientes intelectuales a los 4 años, en pacientes suplementadas. Con respecto a la retina, podemos decir que es un importante componente de la misma. El 50% del total de los ácidos grasos en conos y bastones representa el DHA. Contribuye en la correcta transmisión de estas señales y es continuamente utilizado por el recambio permanente de los conos y bastones que se producen en la retina. En este estudio se evaluó pacientes hasta el año de vida, en el cual se mejoró la agudeza visual suplementando las leches de fórmula con DHA. El beneficio se observó a partir del 0,32%. Situaciones especiales. Las pacientes con dietas vegetarianas pueden reemplazar el EPA y el DHA a través del aceite de chía lino, pero tienen un muy bajo nivel de eficiencia. Fíjense que producen EPA en el 8 a 12% y DHA en el 1%. También se observó que estas pacientes tenían menor contenido en la lactancia materna que DHA, como también a nivel de los glóbulos rojos del neonato. Bueno, estas son las recomendaciones mundiales de las diferentes sociedades. Se recomienda para la paciente embarazada 200 miligramos a 250 miligramos día. Bueno, estas son las distintas leches de fórmula que tenemos en nuestro país. Vemos que la mayoría incluye el DHA en su composición. Bueno, y hoy tengo el agrado de presentarles el suplemento nutricional NutriBaby, que es un suplemento a base de aceite de alga, que cada cápsula tiene 200 miligramos de aceite de alga, que contiene DHA 200 miligramos, y que está recomendado para pacientes embarazadas a partir del segundo trimestre y pacientes que amamantan. Bien, respecto a las conclusiones, quiero destacar que la concentración de DHA depende exclusivamente de la dieta, que el consumo promedio en Argentina es bajo, y siendo esto una buena alternativa para complementar la dieta de las pacientes embarazadas. Es un componente esencial de los tejidos y las recomendaciones internacionales por diferentes sociedades hacen que lo incluyamos en la paciente embarazada. A continuación va a hablarnos la doctora Claudia Escalice. La doctora es médica de planta del Hospital Ramos Mejía del Servicio de Obstetricia, jefa de sección uroginecología del Sanatorio Güemes, presidente de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología,
y comisión directiva de SOFIDA. A mí me tocó hablar de casos clínicos, ¿no? ¿Qué casos o en qué pacientes podríamos nosotros indicar esta nutrición esencial, este suplemento nutricional? Y bueno, obviamente, acá les traigo algunos casos. El primer caso que se me ocurrió, o que lo presento, que es un caso real, es una paciente de 29 años, Daniela, está cursando su primer embarazo, y concurre al consultorio para comenzar su control prenatal. Cuando empezamos a recabar sus antecedentes, ella refiere que, en estas palabras, ¿no?, que hace 6 meses dejó de consumir carne por su cuenta, y que pretende continuar con ese tipo de alimentación durante todo el embarazo. Y lo que estaba tomando, o con lo que venía consumiendo actualmente, era ácido fólico de 1 miligramo. Y bueno, me pregunté en qué condición o en qué, digamos, sector o qué tipo de dieta que está haciendo Daniela, ¿no? Y en eso, bueno, tenemos las dietas veganas y vegetarianas. En esta clasificación vemos que hay distintos tipos de dietas, las que son de vegetarianismo estricto, veganismo, que son todas las dietas que excluyen por completo todos los productos provenientes de carnes, de animales, aunque hayan intervenido los animales, como huevo, leche, los subproductos, aditivos, y que es una alimentación básicamente a base de legumbres, verduras, cereales, frutos secos y semillas. Luego tenemos las dietas lacto-vegetarianas, que son los tipos de dietas que incluyen lácteos y sus derivados. La ovo-lácteo-vegetariana, que incluye leche, derivados, huevos y alimentos que no conlleven un sacrificio animal. Y por último, la dieta semi-vegetariana o vegetarianismo parcial, que es aquella paciente que lo que hace es excluir las carnes rojas. O sea, incluye todos los alimentos provenientes de origen animal, las carnes blancas, pero excluye las carnes rojas. Y esta es precisamente lo que ha hecho esta paciente, lo que ha hecho Daniela, que es la de prácticamente tratar de disminuir el consumo de carnes rojas. En este trabajo del año 2016 vemos cuál es el porcentaje de vegetarianismo a nivel mundial, y vemos que es muy importante en Asia y en el Pacífico. Casi un 20% de la población es vegetariana o sigue una dieta vegetariana, lo mismo con Medio Oriente y África, y en América Latina tiene un porcentaje no despreciable del 8%, por arriba de lo que sucede en América del Norte y de Europa. En esta revisión que se presentó, que hizo la Asociación Española de Pediatría y que publicó este año, en 2020, ellos ponen las recomendaciones que deberían seguir las pacientes con dietas vegetarianas. Y como ven, acá están todas las dietas que nombramos antes: vegetariana, ovo-lacto y vegana estricta, y en todas vemos que hay deficiencia de distintos nutrientes. Pero lo que está deficiente en todos los tipos de dietas vegetarianas o veganas es el omega 3, el docosahexaenoico. Es el que está faltando en todas las dietas. Por lo tanto, es importante, o sería importante, nutrir o suplementar este nutriente en las pacientes que están llevando este tipo de alimentación. En esta también revisión que se hizo en el Departamento de Nutrición y Dietética de un hospital de niños de Hagia Sofía de Grecia, destacan el rol de la carnitina y ácidos grasos durante el embarazo y el periodo de la lactancia y perinatal. Y dan recomendaciones para específicos grupos de mujeres embarazadas. Y en el caso de las embarazadas veganas o vegetarianas, ellos, digamos, consideran necesario hacer una valoración del incremento del índice de masa corporal del aumento de peso, ¿no?, en forma mensual, evaluación de la ingesta de proteínas. También sugieren la realización de laboratorios para determinar los dosajes de vitamina B12, vitamina D, calcio, zinc y las concentraciones de ferritina en sangre. Y obviamente recomiendan la suplementación de aceite de pescado, o también como de vitamina B12, hierro, vitamina D y carnitina. Estos son, bueno, un trabajo o una revisión de los efectos de las dietas vegetarianas sobre el embarazo y la salud de las madres y sus descendientes. Este es un trabajo que se hizo en la unidad de
una revisión, ¿no?, de la unidad de neonatología del Hospital Clínic de Barcelona, y acá está un poco el resumen de todas las recomendaciones de todas las sociedades, o de todas las guías de las sociedades, bueno, de las americanas, de dietética americana, de las instituciones de medicina, de la Autoridad Española de Sanidad Alimentaria, de FIGO. Como ven, en las pacientes vegetarianas recomiendan todas la suplementación de todos estos nutrientes, y hacen hincapié también en la suplementación de 2-cosa-hexanoico en dosis entre 100 y 200 miligramos diario, como lo venimos repitiendo actualmente. Estas guías internacionales, o sea, están incluidas las vegetarianas y también las omnívoras, ¿no? Y esto traje una revisión de las sociedades. Esto se hizo una revisión de la literatura que la hizo la Escuela de Nutrición, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se publicó también en el año pasado, en el 2019, y en esta revisión de la alimentación vegetariana en el embarazo, ellos notaron que los niveles de ingesta de DHA revelaron ser menores en las embarazadas vegetarianas o veganas que en las omnívoras. Es un poquito lo que veníamos repitiendo hasta ahora. Que la concentración de ácido docosahexanoico en la leche materna presenta valores mayores en las embarazadas omnívoras que en las ovo-lacto-vegetarianas, y que estas a su vez presentan cifras superiores a las veganas. En esto se comparó un trabajo o dos grupos de mujeres en la lactancia. Una se le suplementó cápsulas de DHA, de aceite de alga, 200 miligramos por día, versus placebos. Y se encontró en que las madres suplementadas tuvieron un 75% más de ácido docosahexanoico en su leche que las que no estaban suplementadas. También consideran importante suplementar y monitorear la vitamina D, vitamina B12, hierro, zinc, los ácidos grasos en mujeres vegetarianas que cursan embarazo. Bueno, esto un poquito, digamos, podemos concluir que en las pacientes que vienen al consultorio realizando una dieta que excluye carne, ya sea en forma estricta, o sea, un vegetarianismo estricto, o algo parcial, siempre sería necesario, o sea, evaluar estos nutrientes y aconsejar la suplementación, sobre todo, como marcamos, o vamos a ver más adelante, quizás con las preguntas, a partir del segundo o tercer trimestre para que pase al feto, ¿no? Y también continuar con la lactancia. Bueno, este segundo caso clínico es una paciente de 32 años, también cursa su primer embarazo y concurre para un control prenatal en el primer trimestre, y entre los antecedentes relevantes refiere que tuvo una cirugía bariátrica, una gastroyeyuno-anastomosis, hace 2 años. También refiere que no continuó con los controles con el equipo de médicos cirujanos que realizó la cirugía, y que tampoco siguió concurriendo a la nutricionista de dicho equipo. Bueno, cuando estamos un peso de 80 kilos y normotensa. Primero, bueno, vamos a repasar un poco qué tipo de cirugías bariátricas son las más comunes. Tenemos la banda elástica, que es la primera que se encuentra en esta figura, luego la gastroyeyuno-anastomosis, y por último la manga vertical. En esta paciente, la cirugía que ella refiere que tenía era esta, ¿no? La del intermedio, la gastroyeyuno-anastomosis o anastomosis en Niederruh también. Esta es una revisión de los valores nutricionales que se publicó también en la British Dietetic Association, y en este trabajo se trató de evaluar la componente nutricional que tenían las embarazadas que concurrían a su control con antecedentes o historias de cirugía bariátrica. En las columnas que se ven más oscuras, no sé si se ven bien, es lo que se llama la primer visita. Son pacientes que ya tuvieron cirugía bariátrica y se embarazaron. Y como ven, la cantidad de nutrientes genéricos, micronutrientes, hierro, calcio, vitamina D, se encontraba por debajo de lo recomendado en las pacientes con historia de cirugía bariátrica. O sea que uno puede pensar que una paciente que ya se sometió a una cirugía, que fue obesa y que se operó, debería, digamos, saber que tiene que consumir determinada cantidad de nutrientes por el antecedente de la cirugía bariátrica. Pero en esta revisión, o en este estudio que se hizo en el Reino Unido, se vio que las pacientes
concurrían a la primera consulta consumiendo valores nutricionales o nutrientes menores de los que deberían haber hecho. Obviamente luego, en la segunda consulta, los valores o la incorporación de los nutrientes mejoró luego de la consejería por el médico que las atendía, el médico de cabecera. Este es un estudio que se hizo en Brasil, en los hospitales de Río de Janeiro, y esto fue un estudio que se hizo en pacientes que se iban a ser sometidas a cirugías bariátricas con gastrojeyuno anastomosis o, bueno, la anastomosis en bypass gástrico a través de la anastomosis en Niederruh. Y esta paciente lo que se hizo fue evaluar pre-cirugía, o sea, previo a la cirugía bariátrica, 3 meses y 12 meses después, las concentraciones de omega 3, de ácidos grasos omega 3, y la expresión de un gen a nivel yeyunal a través de biopsia de yeyuno y de intestino, ¿no? Y los autores concluyeron que en las pacientes que se sometían a este tipo de cirugía bariátrica, la disminución de la ingestión de ácidos grasos poliinsaturados y de los niveles de ácido alfa-linoleico y de icosapentaenoico era, digamos, importante. Asimismo, la expresión intestinal de este gen, FAT-S1, que lo vimos en la charla del doctor Cori en la génesis o en la síntesis de los ácidos grasos omega 3, que codifica una enzima clave involucrada en la síntesis de estos ácidos grasos. Estos datos sugieren que la suplementación con omega 3 podría ser necesaria en las pacientes obesas que sean sometidas a este tipo de cirugía, y que es el tipo de cirugía que consultó la paciente, o sea que sería, digamos, recomendable tratar de suplementarlo, ya que evidentemente las condiciones, los niveles plasmáticos de los ácidos grasos esenciales están bastante disminuidos en este tipo de cirugía. Esta es una actualización del Consenso Argentino de Nutrición en Cirugía Bariátrica, y ellos, bueno, lo que recomiendan es los multivitamínicos en forma prenatal, administrar hierro entre 40 y 65 miligramos días post cirugía bariátrica, ácido fólico, 4 miligramos, evaluar casos especiales, calcio entre 1200 y 1500 miligramos de citrato de calcio asociados con vitamina D adicional al multivitamínico prenatal, vitamina D, sobre todo en casos de hipovitamina, suplementar 50.000 unidades por semana, vitamina B12, zinc y vitamina A también suplementar, pero bueno, también evaluar el riesgo de teratogénesis, sobre todo con la vitamina A. Tiamina, también una suplementación diaria entre 10 y 30 miligramos, sobre todo en presencia de hiperemesis. Fibra soluble e insoluble, entre 20 y 25 miligramos por día. Y obviamente destaca el omega 3, la administración entre 1000 a 2000 miligramos días, que es determinante para el normal desarrollo, como venimos diciendo, o como se refirió el doctor Fiameni en su charla, del cerebro y la retina fetal, y que ellos, bueno, sugieren 4 porciones diarias de lácteos fortificados con omega 3, o 50 gramos de caballa, o una cápsula de omega 3 de origen marino que cubren la recomendación. O sea que en este tipo de pacientes sería, digamos, mandatorio tratar de suplementar, además de todos los nutrientes que viene suplementándose por el antecedente de su cirugía bariátrica, agregar o aconsejar el consumo o bien de pescado o la suplementación con la cápsula de omega 3, que sería, digamos, una manera eficiente de mantener los niveles de estos ácidos grasos poliinsaturados estables. Por último, otro caso clínico, que es una paciente que cursa un embarazo, pues su segundo embarazo, no refiere a una última menstruación, eso fue hace 10 meses, donde tuvo su último parto, y bueno, se presenta cursando un embarazo a 7 semanas, o sea, hay un periodo intergenésico corto. ¿Qué definimos o qué define la OMS como periodo intergenésico corto? Bueno, generalmente es el periodo intergenésico o periodo interevento obstétrico, porque puede ser un periodo entre un nacimiento y otro, o un periodo entre la pérdida de un embarazo y otro, que es menor de 18 meses. Y define como periodo intergenésico largo aquel periodo entre un nacimiento u otro, o entre un evento obstétrico y otro, mayor a 59 meses. O sea que esta paciente se encontraría dentro de lo que llamamos un periodo intergenésico corto.
Y después me puse a averiguar qué pasaba o cuál era la incidencia del periodo intergenésico corto y su rol en el peso fetal y el rol de los ácidos grasos poliinsaturados en todo esto. Y acá le traje este trabajo, es un trabajo que se hizo en Ámsterdam, que se publicó acá en el año 2013, y que evaluó una serie de embarazadas, aproximadamente 1.600, 1.700 embarazadas, y a sus descendientes, a sus hijos, que nacieron entre enero del 2003 a enero del 2004. Y fueron analizando estas distintas variables, o sea, el intervalo interembarazo, el peso fetal, y ajustado el peso fetal por el nivel de ácidos grasos en sangre. Y ellos vieron que en los periodos intergenésicos ultracortos, como sería el primero, el de menos de 6 meses, encontraron que el peso fetal o la ganancia de peso fetal era menor a la esperada, y cuando se ajustaba con el nivel de ácidos grasos también era menor, pero también encontraron este mismo hallazgo en los embarazos que tenían más de 24 meses, o sea, más de 2 años de periodo intergenésico entre un embarazo y el siguiente. Y ellos concluyen que estas bajas concentraciones plasmáticas de ácido eicosapentanoico, docosahexanoico y de ácido araquidónico durante el embarazo temprano se asociaron con bajo peso al nacer y aumento del riesgo de pequeño para edad gestacional. Y además concluyen que estos periodos intergenésicos ultracortos, menos de 6 meses, se asociaron con un descenso promedio de 206.7 gramos de peso al nacer, y duplicó el riesgo de pequeño para edad gestacional. Este otro trabajo, que es un trabajo prospectivo que se realizó en Brasil, en las maternidades de Río de Janeiro, también intentó evaluar el intervalo intergenésico corto y los estilos de vida poco saludables en este grupo de pacientes. Y ellos, digamos, evaluaron estas pacientes, estas 200 aproximadamente pacientes en este periodo de tiempo, y encontraron que tanto el índice de masa corporal al inicio del embarazo se había asociado, un aumento, ¿no?, de este índice de masa corporal se había asociado positivamente con los niveles de ácido eicosapentanoico y docosahexanoico y los omega 3, que el menor consumo semanal de pescado, que ellos consideraron un consumo escaso, menos de 340 gramos por semana, y el periodo intergenésico corto también se asoció con menores niveles plasmáticos de ácidos omega 3 poliinsaturados, y que tanto el consumo de alcohol como el ingreso bajo per cápita, o sea, para una población, digamos, con un bajo nivel económico, aumentaba este índice que se refirieron tanto los doctores Cori como el doctor Fiameni de omega 6 y omega 3, que es un índice, digamos, más prooxidante que antioxidantes. Por lo cual, digamos, si bien no eran muy concluyentes los resultados, ellos igual aconsejaban, viendo esta asociación, aconsejaban la suplementación de estos ácidos en este grupo de pacientes, sobre todo las pacientes con bajos ingresos económicos per cápita. Bueno, espero que les haya servido estos casos que se nos han ocurrido y que hemos charlado con los distintos integrantes, y bueno, los dejo con el doctor Hacking para que empecemos a debatir o contestar las preguntas que estén del auditorio. Muchas gracias.